Con el 5-5, escala Richter me quedó con en pendiente, este elemento. ¿Qué ocurriría en Bahía de Caracas? Una gran interrogante. Yo recuerdo ese sismo impresionantemente grande de hace años. Se destruyeron hasta los edificios. Y bueno, se vendieron muchos de ellos. La gente dejó de ir a Bahía. Hartísimos ricachones, digamos, que alcanzaron a adquirir edificios, diría, departamentos vacacionales, ¿no? Que tampoco son edificios de esos tipo los ricos de toda América Latina que van a Miami, a otros recodos, pero maravillosos del paisaje del Caribe, especialmente. Bueno, digo, el doctor Leonardo Viteri, que es un médico muy importante como su señor padre, Leonardo Viteri, ex ministro de Salud Pública de Sixto Durán. Leonardo Viteri ahora es miembro del Partido Social Cristiano y como tal fue asambleísta. Perdió el último comicio, pero es un excelente amigo. Él va a hablarnos precisamente no del temblor de esta medianoche. Él va a hablarnos de la reconstrucción de Bahía de Caracas, donde hay también algunos asuntitos. No dejan en paz ni los dineros dedicados a la reconstrucción y a la ayuda a los afectados, compatriotas afectados, que están pasando situaciones y escenarios bien complicados en las ciudades más afectadas por el terremoto del 16 de abril. Eso es lo que duele profundamente, que no se conduelen por lo menos de que son dineros del altar mayor, decían los antiguos, ¿no? No lo toques, es como topar las copas y esas genialidades que inventaron en Iglesia Católica de oro puro, ¿no? Pero eran del altar mayor y siguen siendo hasta ahora. Del altar mayor son los dineros destinados a los niños, a los pobres, a las comunidades que han caído en desgracia con ocasión de este terremoto. No creo que se estén de ahí hurtando. Bueno, vamos, señoras y señores, a un análisis económico de veras muy importante. Tengo algunos temas, pero quiero saludar con especial afecto y admiración a uno de los economistas mejor formados de nuestro país. El señor economista Ramiro Crespo nos acompaña y estarán con él también otro excelente profesional de las ciencias económicas, el señor economista Alberto Acosta Burneo. Y nos acompañará por línea telefónica el exministro economista Diego Borja, él también formado en la Pontificia Universidad Católica y viaja constantemente a la Grecia. Creo que le invitan muy frecuentemente, pero debe tener también alguna pauta de asesoramiento a un gobierno que tiene conflictividades en el viejo continente. Grecia ha pasado, economista Ramiro Crespo, cuadros más o menos parecidos a los nuestros o a la inversa, ¿no? Nosotros hemos pasado cosas peores que Grecia. Y es que en Grecia se dieron la gran vida, así cortito, como ustedes, se dieron la gran vida y luego no tuvieron con qué pagar, ni siquiera las élites griegas. ¿Qué le viene a la memoria de la situación económica de Grecia? Bueno, que alguien comentaba, o la broma en la época que ocurrió el problema fundamentalmente, era que los griegos vivían mejor que los alemanes, pero que los alemanes en vacaciones.
Ya. Entonces realmente Grecia tenía como parte de la comunidad europea, Económica sí, europea, tuvo sí. acceso a enormes recursos Ya. y realmente no los manejó bien, Ujú. pensando que las bonanzas son permanentes y las crisis temporales. Lo que le ocurrió, por eso yo decía hay un gran parecido, lo que le ocurrió a este gobierno. Sí, y lo que ha ocurrido a este y a otros gobiernos, lo triste es que sigue ocurriendo la historia de pensar que las bonanzas son permanentes, que las crisis son temporales, y estamos así casi permanentemente en crisis, en vez de dosificar los ingresos extraordinarios que recibe la economía, ¿no? Y crear, tener ahorros, Reservas. reservas, atraer la inversión extranjera, crear confianza, seguridad jurídica, instituciones, promover las libertades individuales para emprender y todo eso, realmente comienzan a pensar que el Estado puede hacer todo y que es obra del Estado los enormes ingresos que son más por coyunturas mundiales, ¿no? Ayer, economista, el diario El Expreso anunciaba que el Fondo Monetario Internacional decidiría el día de hoy sobre un crédito al Ecuador. Y claro, el gobierno solicitó al tenor del terremoto una línea de crédito al FMI hasta por 366 millones. Pero lo que no entendemos es si los 366 millones es el total del crédito o el país, si duplicaba su aporte permanente, si le ponía el doble, digamos, al banco, en este caso debe ser al Banco Mundial, no sé, Al Fondo Monetario. al Fondo Monetario mismo, ya puede duplicarse o elevarse ese préstamo. ¿Cómo funciona este mecanismo? Bueno, es el derechos especiales de giro. ¿Ya? Es las contribuciones que hacen los países a los organismos internacionales, y especialmente al Fondo Monetario Internacional, para que funcione esta institución que tiene el objeto de ayudar a estabilizar la economía mundial, que fueron fundadas junto con que fue fundada junto con el Banco Mundial y las Naciones Unidas justo después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a la reconstrucción de Europa y del mundo occidental, Japón, etcétera. Y entonces es un organismo en que todos los países son miembros, aportan dinero y su poder de voto está, como es lógico, de acuerdo al dinero que aportan. Parece que el Fondo Monetario, aunque nosotros no hemos podido verificar ese informe de Credit Suisse, estamos tratando de hablar con el jefe de research de Credit Suisse, que es amigo nuestro, para verificarlo, pero parece que han querido aumentar, están aumentando las cuotas, para que con eso, obviamente, cuando se aumentan las cuotas, el fondo tiene más dinero para prestar. Y como hay países que pagan el aumento, pero no necesitan el dinero inmediatamente, obviamente a países que pagan el aumento y necesitan dinero inmediatamente se les puede prestar más. Entonces correspondería a un aumento en el cupo del Ecuador. Pero, como le repito, no estoy seguro que realmente esté ocurriendo eso. Y también no estoy seguro si no hay una confusión en la noticia, tendría que verificar, no digo que esté correcta o incorrecta, es que se puede tratar de la línea de emergencias que el fondo tiene para casos como el terremoto de Manabí. Entonces, en eso sería una línea que creo de 360, 400 millones de dólares o algo así, máximo, ¿no? No llega a 700 como yo imaginaba, que duplicando nos íbamos a 400, me parece que 487, casi 88 millones. El gobierno tenía derecho a reclamar 975 millones. Esto es lo que anuncian aquí, y le voy a leer, economista, literalmente a usted y al público. Según ha podido saber Diario Expreso, el Banco Central registró un incremento en junio de la asignación de Ecuador al FMI
de 488 millones hasta mayo a 976 millones a junio. Y eso según un informe de la consultora financiera Credit Suisse. ¿Qué colige usted? Bueno, Credit Suisse es un banco de inversión. Es un banco de inversión que está tratando de ser activo en el Ecuador. Es un banco de primera línea, ¿no? De excepción prácticamente. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Entonces, no, lo que básicamente está diciendo es que está aumentando el cupo y el Ecuador va a poder, por lo tanto, pedir prestado más dinero. Ahora, hay que distinguir entre el dinero, por ejemplo, de situaciones de emergencia como el terremoto, en que no hay condiciones, y el dinero que se le presta ya con ciertos condicionamientos. Porque obviamente si alguien presta dinero, quiere que haya cierta conducta que asegure que ese dinero se lo pague de vuelta. Retorno, claro. Pero no estoy seguro de los números en este momento. Porque no hemos tratado de verificarlo, pero todavía no hemos podido. Con usted puedo reconfirmar de que la deuda con organismos internacionales del Estado ecuatoriano asciende a 7.309 millones de dólares. Y le digo al público y a usted, solamente le recuerdo, al BID debemos 4.045 millones. A la Corporación Andina de Fomento ya estamos en 2.650 millones de dólares. Y al FLAR debemos 463, al FIDA y a otros bancos como el BIRP, pequeñas cantidades. Y también publica el Diario Expreso una especie de cronología de cuándo tiene que pagar. Pero estamos endeudaditos, 7.000 millones a organismos internacionales. ¿Usted tiene algún cálculo de los montos que el gobierno ha empleado en sus urgencias en los 2 últimos años desde que comenzó la macrocrisis? ¿Los números de qué, de endeudamiento? De endeudamiento. Bueno, no lo tengo claro en este momento. No, bien difícil, ¿no? Pero ¿no ha habido una rendición de cuentas a través de algún instrumento informativo? Bueno, a mí me invitaron para otro programa, para hablar de otro tema, pero entonces si no hubiera traído las cifras, pero básicamente tendría que revisar. Lo que quiero decir es que cualquiera que sea el endeudamiento con los organismos internacionales es preferible que sea endeudamiento con organismos internacionales a que sea endeudamiento con China o inclusive con los mercados financieros, porque es un endeudamiento más barato. Pero obviamente el endeudamiento no es necesariamente bueno, más bien el endeudamiento es peligroso, porque hay que estar seguros de que cuando uno se endeuda va a poder generar, no gracias a ese endeudamiento, mayores ingresos como para poder pagar el préstamo y quedarse con mayor riqueza de vuelta. Entonces, obviamente, las tasas de los fondos de los organismos internacionales son tasas mucho más bajas que, por ejemplo, las tasas con China. Y aparte de eso, las condiciones no son, por ejemplo, colateral de petróleo. Pero repito, es preferible tener, por ejemplo, inversión extranjera directa que endeudamiento. Porque la inversión extranjera directa, quienes toman el riesgo son los inversionistas, quienes ponen su dinero son los inversionistas, y se reduce muchísimo el riesgo de ¿qué? El riesgo de hacer obras, hacer elefantes blancos. Por ejemplo, yo creo que la refinería pasaría a ser un no debe ser con blanco. un endeudamiento del gobierno ecuatoriano, debe ser con inversión extranjera directa. Y ahí veremos, porque es realmente cuando uno está en peligro de perder su propia plata, realmente afila bien el lápiz y ve si vale la pena. Pero cuando no es la plata de uno y queda un elefante blanco que se ve bonito, piensa tal vez que les puede dar votos o puede haber otro tipo de beneficios. Entonces se comete imprudencias como, por ejemplo, querer hacer una refinería a finales
de esta presidencia, después de un terremoto donde hay que revisar bien las repercusiones sísmicas que podría haber para un proyecto como la refinería, y también cuando ya se ha visto que no hay gente que realmente está muy dispuesta a invertir. Para comenzar, el promotor, el gobierno de Venezuela, está dispuesto a invertir en un proyecto de estos. Proyecto que comenzó siendo de bastante menor dinero y ahora ya estamos hablando de 13.000 millones de dólares. ¿De cuánto calcularon en la época de Chávez? No recuerdo, pero creo que era 8.000 millones. 8.000 era, sí. Pero básicamente estas cosas muy sencillas. Creo que básicamente deben presentar un análisis de proyecto. Realmente ver los costos, los beneficios, cuánto va a generar de utilidad, cuánto le va a ahorrar al Ecuador, qué implicaciones laborales va a haber en la zona, cómo va a ayudar al desarrollo de la zona, del país, cómo nos va a ahorrar en importaciones de derivados, si es mejor que la alternativa. Por ejemplo, la alternativa puede ser sencillamente importar refinados con contratos de largo plazo, ¿no? O sencillamente comprar una refinería en el exterior. Por ejemplo, Venezuela, en la época en que PDVSA se manejaba muy bien, ¿no? Antes del gobierno de Chávez, que se volvió caja chica, PDVSA compró toda la cadena Citgo de gasolineras de Estados Unidos y también compró 3 refinerías en Estados Unidos. Entonces lo que hizo en ese momento Venezuela es comprar refinerías para su crudo cerca de sus mercados. Y en este momento lo que entiendo que todavía funciona bastante bien es Citgo, porque PDVSA, repito, se ha vuelto la caja chica de Venezuela. El Ecuador también debería pensar en una revisión de su política petrolera, que no ha sido realmente buena en los últimos años, para ver primero si conviene la refinería y segundo, si queremos una refinería, ¿por qué no la tenemos afuera del país? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Porque podríamos inclusive, no necesariamente se necesita comprar una refinería para nuestro petróleo. Podría ser una refinería que de por sí sea un gran negocio y que lo que genera allá compensa, y la ganancia que genera en los derivados que se procesan en esa refinería compensa el pago que tenemos que hacer en derivados en el Ecuador. Como ocurre con Venezuela, tiene refinerías en Estados Unidos. Claro, Venezuela tiene refinerías en Estados Unidos, inclusive se habla que el petróleo que se le vende a China no llega a China, sino llega a Estados Unidos. Porque lo normal es, no necesariamente, si el comprador es un chino, quiere decir que está comprando para usarlo, puede ser que esté comprando para hacer negocios, para hacer trading, para ver si en el transcurso cuando el barco está en camino a su destino, puede ser que alguien le compre el cargamento a mejor precio, porque ha subido la demanda por ese tipo de petróleo y en vez de ir al puerto original se desvíe y vaya a otro puerto. Es un tema extremadamente complicado que tiene que ser manejado por expertos, pero precisamente por eso tener un estudio que se lo pueda publicar y mostrarnos a todos realmente dónde está la demanda del proyecto, cuáles son los beneficios, etcétera, etcétera, no debería ser problema. Entonces yo no veo por qué solo hablamos de que vamos a endeudarnos de 13.000 millones de hacer una refinería sin conocer exactamente las desventajas que traería un proyecto y construyéndolo ahí, y las ventajas no solo de no tener refinería, sino de no tener refinería en otra parte. Caballeros, el candidato presidencial no es precandidato, es candidato presidencial, me refiero a Guillermo Lasso. ¿Acepta un inicio de diálogo que le está planteando el movimiento Suma al que pertenece el alcalde de Quito, el señor Rodas? ¿Por qué esto es súper importante? Primero porque la agenda o el plan de gobierno de Lasso, no sé para cuándo lo dejan de presentarlo y exhibirlo con todas las concreciones que requiere un documento y un testimonio de oferta y de propuesta de un candidato
como Guillermo Lasso, que tiene todas las posibilidades de por lo menos ingresar a la segunda vuelta. Entonces, bien por Guillermo Celi, por Rodas, que le han dicho muy bien, pues, pero queremos saber en qué consiste su plan de gobierno. Le plantean de esa manera. Yo estoy en este momento, ya me han confirmado, contar con la concurrencia este rato, la cadena Democracia Exa FM y Democracia M, contar con la presencia en nuestros estudios de, como ustedes han podido apreciar, del economista Ramiro Crespo. Pero desde la ciudad de Guayaquil le van a acompañar Alberto Acosta Burneo, como lo manifesté hace contados instantes, y el exministro Diego Borja, que también está en una línea telefónica. Entonces, yo les pregunto, Guillermo Lasso está convocado a elaborar un plan de gobierno emergente que recoja ideas, que recoja acciones para solucionar especialmente la crisis económica de nuestro país. Esta iniciativa me parece válida para los próximos que se concreten justamente este día lunes. Digo, por lo menos, quienes van a construir algún entorno de adhesión a precandidatos que ya comienzan a asomar con la denominación de marca Unidad y otra, la de donde está Pachacuti, donde está el general Paco Moncayo. No han dado el nombre, ¿no? Bueno, tengan la bondad de buscarle un nombre a ustedes, compañeros. Por favor. Les espero media hora para que me entreguen unos prospectos de denominación. Es importante conocer qué es lo que al Ecuador le urge resolver. Comienzo con su permiso. Claro, gracias. Comienzo con Alberto Acosta Burneo. Alberto, bienvenido, muy buenos días. Está en la ciudad donde inaugura su intervención en la radio, la ciudad de Guayaquil. También está Diego Borja y Ramiro Crespo está en el estudio, Alberto. Muy buenos días. Primero, la aceptación de Lasso de rápidamente entregar un plan de gobierno. ¿Qué debe reunir en el ámbito económico ese plan de gobierno? Muy buenos días, Gonzalo. Un gusto, Ramiro, Diego. Yo creo que es importante inaugurar en la política ecuatoriana una discusión sobre contenidos, sobre discutir sobre un plan, sobre qué se va a hacer y llegar a acuerdos sobre lo que se va a hacer. Y podemos encontrar, yo creo que más coincidencias que diferencias. Entre los temas importantes yo divido los problemas de la economía ecuatoriana en tres, para ser muy conciso y rápido. Por un lado tenemos un problema fiscal, un excesivo gasto para nuestro actual nivel de ingresos, y eso debe ser solucionado. Tenemos que acabar de una vez con esta política del gobierno de ir hacia los ciudadanos para pedir más recursos, nuevos impuestos, para seguir financiando un gasto que está fuera de todo lo adecuado y sostenible para la realidad actual. Esto implica eliminar gasto innecesario, reducir el aparato del sector público a lo que avancemos a financiar. No tratar de financiar todo lo que queremos, sino lo que es prioritario. Priorizar en salud, en educación, en seguridad, pero llegar a un nivel que sea sostenible. Perdone, ¿cuál sería o qué sería prioritario, perdone? ¿Perdón? ¿Qué sería prioritario? Yo creo que gasto prioritario es sobre todo garantizar los servicios en salud, educación y seguridad, pero inclusive en esos servicios se puede invitar a la participación privada. Entonces en salud, en educación podríamos tener también participación privada y el Estado que sea siempre el complemento de esa participación para tratar de seguir ampliando y mejorando la capacidad y los servicios. Pero no buscar ir más allá, porque la realidad es que las necesidades son muy grandes, siempre las han sido y las siguen siendo a pesar de una década de bonanza, pero los recursos siempre son limitados y ahora mucho más. Entonces tenemos que saber priorizar hacia dónde van los escasos recursos públicos. Por otro lado, esto también implica la sostenibilidad fiscal, tiene un tema también con el financiamiento.
tenemos que comenzar a migrar hacia una deuda de menor costo, reemplazar la deuda costosa que tenemos en la actualidad. Es costosa por el elevado riesgo país, por el manejo y la administración que se ha hecho de la deuda externa, la moratoria de 2008 que hizo subir los costos de la deuda y que todavía seguimos pagando el doble de lo que paga Colombia, el triple de lo que paga Perú. Entonces yo creo que hay mucho por hacer ahí en tratar de reemplazar esa deuda costosa por deuda a mayor plazo y a tasas más bajas. Eso es parte de solucionar el problema fiscal que necesariamente va a requerir de la concurrencia de organismos multilaterales, incluyendo el Fondo Monetario, para poder alcanzar este cambio en la sostenibilidad fiscal. El siguiente gran problema, tema monetario. Estamos en una economía que pierde divisas y durante la bonanza lo que se hizo en el país fue cerrar las fronteras, evitar la salida de divisas, restringir importaciones, como si los dólares estuvieran generando en el Ecuador. Pero los dólares no se producen en el Ecuador, los dólares están afuera y eso tenemos que estar conscientes. Entonces las medidas que tomemos tienen que ser para incentivar que los dólares ingresen, no para evitar que salgan, porque aquí no están los dólares están fuera del país y entre las medidas yo creo que hay que cambiar temas impositivos, eliminar el impuesto a la salida de divisas, que es la principal traba para el ingreso de divisas, firmar acuerdos comerciales y generar un ambiente de seguridad para la inversión, para que los ecuatorianos y también los extranjeros puedan traer y se sientan atraídos para traer sus capitales al país. Y el tercer punto, el tercer problema, es el problema productivo. Esto nace de unos elevados costos. El país se ha vuelto un país caro. Es parte de la política de sustitución de importaciones que incrementó los precios internos, restringió las importaciones, subió el precio de los insumos y de los bienes terminados. Entonces los mercados se volvieron ineficientes, mercados cautivos donde se sabe que se puede vender a un precio más alto porque no hay muchas otras opciones. Los ciudadanos tenemos que comprar lo que hay en el mercado y lo que hay en el mercado es o un producto importado caro o un producto nacional que se ajusta a los precios, a los niveles del producto importado, tiene más margen de acción, pero estamos pagando ineficiencias. Entonces, eso es algo que tiene que ser modificado a través de la eliminación de aranceles, recargos a la importación de insumos, todos los insumos que son necesarios para la producción nacional eficiente y también de bienes de consumo, porque necesitamos agregarle competencia a los mercados locales. El mercado de la producción nacional tiene que obligadamente a través de la competencia reducir sus costos, hacer inversiones para mejorar su producción y finalmente ser competitiva. Esto también implica reducir costos que actualmente se cargan a la producción, tributos, anticipo de impuesto a la renta, el costo de la energía eléctrica y, por ejemplo, se mencionaba hace un momento, el costo de los combustibles, por ejemplo. Para uso industrial se incrementaron los costos de los combustibles y se da el caso que el combustible producido en el Ecuador para uso de las navieras es más costoso que el combustible producido en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos financiando una ineficiencia a nivel de la refinación de crudo. Esas son las cosas que deben irse corrigiendo en la economía porque la producción ecuatoriana tiene que volver a ser competitiva y productiva. Bueno, el señor banquero o ex banquero, el señor Lasso, va a tener la bondad de escribir esta propuesta refiriéndose, digamos, al énfasis que él dará a su administración económica. Y ahí tiene que referirse a los tributos, tiene que referirse a las finanzas, al ahorro, al Estado, a la inversión, a la seguridad social, a la producción, a cómo y de qué dimensión tiene que ser la participación privada. Esto no puede quedar en menos Estado y más ahorro, que más o menos quiere hacerle funcionar como una especie de eslogan. Menos Estado, más ahorro. Buenazo, si es que eso consigue. Pero ¿cómo? Ahí está la cosa. Cuando se pensaba, y el Diario Expreso pensaba que Jaime Nebot iba a ser otro de los candidatos a la presidencia de la República, también le averiguó. Y a usted, señor Nebot, si la economía va a ser el eje del futuro gobierno, la economía acabada, ¿cuáles van a ser sus urgencias y sus acciones? Bueno, debe haber habido una premisa. Yo no voy a ser candidato a la presidencia. Pero bueno, en términos personales, por sus conocimientos económicos, le deben haber dicho,
¿Cómo habría que comenzar todo eso? Y él habría dicho, yo pensaría que deben empezar por lo local. Falta que desarrolle esa idea. Y en el relato informativo no, me parece que no consta. O me falta ojos y tiempo para poder leer y encontrar. Entonces él se ha referido al modelo local, ha dicho que se trata de profundizar en la promesa de cercar la crisis del gobierno central pagando a los locales. Claro, con el interés de que se le iguale también en los pagos a la ciudad de Guayaquil, pues no, él es su alcalde. Pero bien, hay que aislarla. Este es un buen planteamiento. Aislar a cada sector en cuanto al nivel de crisis que por la que está atravesando, o de las fortalezas o debilidades que tiene cada región. Por allí vamos a empezar. Aún sin liquidez, dice él, o ha dicho. Hablado de digamos, por ejemplo, de los tributos. Nebot habló de compromiso. Y uno de los principios del discurso fue no más impuestos. Este país no aguanta un impuesto más. Y los de la derecha revolucionaria están clavándonos y preparando un sinnúmero de impuestos adicionales. Entonces el señor Nebot ha hablado también de las finanzas y ha dicho que el partido que él representa promete empezar, aunque tarde, los fonditos de liquidez. Y dice saber negociar los acuerdos comerciales en el exterior. Habla también de las fronteras y dice que el socialcristianismo promueve incentivos tributarios para las zonas fronterizas y afectadas por el terremoto. Así es que me voy al otro sector donde seguramente se encuentra el señor economista Diego Borja y le pregunto concretamente, la economía como eje para la campaña electoral me parece una forma estupenda de convocar a precisiones a los señores candidatos a la jefatura del Estado ecuatoriano. ¿Usted qué les exigiría, qué les pediría? Porque a la primera, el señor Lasso ha dicho, encantado, me parece muy bien, y vamos con ese debate sobre el programa de gobierno de cada uno. Es lo que estaba esperando, quiere decir el señor Lasso. Pero, ¿es una condición triunfalista del señor Lasso? ¿O está bien predispuesto a enfrentar cualquier tipo de reto económico porque conoce esa ciencia? Tenga la bondad de, Diego, de referirse a esto. Bueno, un cordial saludo, Gonzalo, gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos escuchan, a Ramiro y a Alberto en Guayaquil. Mire, en primer lugar creo que hay que poner en contexto las cosas, ¿no? Este momento lo que el país conoce es que hay una candidatura que ha sido lanzada hace varios meses atrás, que es de Guillermo Lasso, que se ubica en un sector conocido que podríamos denominarlo el de la derecha o centro derecha, y una agrupación que está alrededor del alcalde Nebot y otras tiene un partido también de la derecha, ¿no? Sí, tiene un partido de arribismo también, grandote. Y algunos partidos que se ubican en el mismo sector. Entonces, en este momento tenemos dos agrupaciones que representan a una línea política, a una línea ideológica, a una manera como ya el país conoce que ha sido conducido por esos partidos en el pasado. Y por otro lado tenemos a la propuesta del correísmo, que el país la está conociendo en los últimos 10 años también, que es lo que ha propuesto. Entonces, eso es lo que existe hoy día. Creo que hay un gran vacío. Precisamente usted hace un momento se refería que incluso todavía no tiene nombre. Yo he oído algún nombre, el de Unidad Nacional por el Cambio, que agruparía al otro, a este gran vacío de sectores de lo que podría ser la socialdemocracia, la centroizquierda, como se le quiera llamar. Eso todavía no está configurado. Entonces, cuando hablamos de la propuesta económica, tenemos que entender de dónde viene. O
sea, no puede ser una propuesta económica ecléctica en la que sin ninguna línea política y sin ninguna ideología se hacen planteamientos supuestamente neutrales o supuestamente... Que resultan contradictorios a veces. Que pueden incluso resultar contradictorios. Por ejemplo, yo estoy mirando, tengo el computador frente a mí y miro las propuestas que el Fondo Monetario Internacional le hacía al Ecuador el año pasado cuando vinieron a hacer la evaluación aplicando el capítulo 4, ¿no es cierto? Y usted puede ver que ahí está básicamente lo que yo he escuchado tanto de los labios de el candidato Guillermo Lasso como de Jaime Nebot. Y claro, cuando uno mira esto, uno puede coincidir con algunas cosas. Por ejemplo, indispensable lo que decía Alberto Acosta Burneo hace un momento, poner en contexto unos gastos sobredimensionados con unos ingresos que han disminuido. Eso es esencial para cualquier gobierno. Poner en contexto el problema monetario de la dolarización y la caída de los ingresos de divisas que ponen en riesgo nuestro marco monetario, sin lugar a duda indispensable. Ahora, yo diría, desde una perspectiva distinta, pondría las prioridades en otro lado. Para mí, y para lo que podría entenderse como una propuesta democrática o centroizquierdista, como finalmente se le denomine, creo que lo fundamental, Gonzalo, es el tema productivo, el tema del empleo, el tema de los servicios sociales que hizo el gobierno algún intento de mejorarlos, lo logró en algún sentido. Fíjese que el documento que mencionaba hace un momento del propio Fondo Monetario Internacional dice que el gobierno ha logrado éxitos en pobreza y en equidad. Eso habría que mantenerlo sin lugar a dudas, no por oponernos a todas las otras cosas malas que hace, no habría que mantener esto, pero poner las prioridades donde deben estar, el tema productivo, el tema del empleo. De no comienza a hablarse del retorno de la gente que pasó de una situación bastante deprimida económicamente, pasó a la clase media. Pero hay el peligro de que esta gente que pasó a clase media retorne a donde lo encontró la Revolución Ciudadana. Exactamente, entonces hay que evitar que se den retrocesos, hay que avanzar, no ir a recetas que ya fueron probadas y que no funcionaron. Pero entonces, el mismo líder de la Revolución Ciudadana puso el retro, pues. Sí, por supuesto, así es, sin lugar a dudas. Por eso yo pongo en el mismo plano de crítica a quien hoy conduce el gobierno como con lo que podrían ser, porque todavía no se han expuesto en el escenario público unas propuestas que ya en su momento las tuvo el país y que nos condujo también a lo que nos condujo. Entonces, no quiero todavía referirme a eso porque, por ejemplo, Guillermo Lasso todavía no ha puesto al debate cuál va a ser realmente su planteamiento, el eslogan, menos Estado, más ahorro. Yo me temo que, o espero que no sea menos Estado, más mercado, ¿no? Claro. Porque también de eso hemos probado y ahí yo preferiría esa otra eslogan también que dice tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Me parece que eso es mejor. Pero ¿no? que requerimos más mercado, pues. Sin lugar a dudas, por eso digo, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Perfecto. Porque ahí el problema de decir hay que aumentar el mercado y hay que reducir el Estado, creo que es una falsa dicotomía que también el Ecuador ya la ha conocido. Y un tema fundamental que hace parte de un programa económico y que a veces se lo trata solamente como un tema ético es el problema de la corrupción. Solamente por poner hoy día las noticias que están hoy en los periódicos. Mire, perjuicio millonario en el IES por 503 millones de dólares. Utilización de instituciones del Estado para afiliar a las personas al partido de gobierno. Pago de la estadía de un exmandatario ecuatoriano en un país extranjero. Refinería del Pacífico que encuentra supuestamente interés en Correa para financiar 13,000 millones de dólares cuando en el año 2008 el ministro de Energía de ese momento, Galo Chiriboga, decía que costaba 5,000, o sea, más del doble con más de 10 años de retraso. Permítame pedirle a usted y a sus compañeros de diálogo que me den una hipótesis o una certeza de para qué ciertamente quiere ese dinero, ese empréstito macro de 13,000 millones. ¿Usted para qué cree? Usted no me venga a decir, es para construir precisamente la refinería. Es que hay que poner precisamente en cuestión
lo que anuncia el gobierno de que sería para la refinería, porque una refinería que tiene más de $1.000 millones de gastos en remoción de tierras, o sea, realmente no se encuentra ningún sentido a una cosa de ese estilo. Una refinería que aún no se construye y ya tiene una abultada planta de trabajadores y de servidores que reciben sueldos todos los meses y que no se sabe bien qué hacen, no tiene ningún sentido. Una refinería, como hace un momento decía Ramiro, que no nos han mostrado cuál es el costo-beneficio para el país, de dónde va a provenir el crudo pesado, a quién vamos a servir, cuánto es el beneficio en relación a otras posibilidades en el resto de América o de otros sitios con ya capacidad instalada a realizar, etcétera. Entonces, uno pone en cuestión el propio proyecto y decimos, y finalmente, no por último, un sentido común. El Ecuador hoy, en el 2016, con miras a los 5 años que anuncian que va a durar el proyecto, ¿es prioritario para el Ecuador la construcción de esa infraestructura o tenemos otras prioridades, incluso en el plano de la infraestructura energética? Estoy refiriendo a centrales hidroeléctricas o a otro tipo de infraestructura energética que no necesariamente es ese gigantesco, casi elefante blanco, que podría llamárselo así, de la refinería del Pacífico. Ahora yo les pido a los tres que tengan la bondad de referirse a un elemento que usted sugirió que era muy importante, que se conecte con la gente que va a votar este próximo año. El tema de la corrupción. ¿Cómo evitamos, cómo piensan ellos controlar esta especie de activismo crónico que toda la gente que se está subiendo al tren de Lazo, al tren de Nebot, al tren de, suponiendo que ellos sean los candidatos, todavía el señor abogado Jaime Nebot puede repensarlo, en fin, pero pueden haber de hecho van a haber otros candidatos, no quiero poner nombres, nos resulta delicado, porque todos tienen derecho. Entonces, ¿cómo creen ustedes que deberíamos clavarles en una especie de cruz para que no se olviden de que su lucha con una lucha drástica, perseverante, deba ser la lucha contra la corrupción de sus amigotes y del resto de ecuatorianos que están mal enseñados, inclusive contratistas, inclusive en la empresa privada, proveedores y todo lo demás, saben la otra ciencia y no precisamente acudir por el lado de que al país hay que venderle en números claros y en cantidades sanas, virtuosas, si quieren trabajar con el Estado. De no vayan a trabajar con el empresario privado que les aguante, ¿no? Tanta astuta conducta que han mantenido especialmente con el último gobierno. ¿Qué le parece entonces? Voy con Ramiro, cortitos, a ver si es tan amable. Ramiro, ¿cómo los candidatos de este periodo deben responsabilizarse de mantener en los mejores niveles a los valores del ahorro, de la honestidad administrativa? Ten la bondad de Ramiro. Gracias. Saludos a Alberto y a Diego. Gracias por los saludos enviados a mí. A mí me parece que uno tiene que ser totalmente intolerante con la corrupción. No puede haber ningún tipo de justificativo y peor cadenas nacionales para defender. Concretamente, en el caso de la refinería Esmeraldas, han salido una cantidad de imputaciones. Parece que ha habido contratos hechos consigo mismo, de funcionarios de la refinería han hecho contratos con empresas propias. Eso no debe haber. Pero los candidatos ¿cómo podrían, digamos, demostrarle a la colectividad que quedan prendados con ese desafío? Muy, muy sencillo. Yo creo que el Estado no tiene que hacer lo que el sector privado puede hacer. ¿Ok? El Estado hace lo que el sector privado no puede hacer. El sector privado puede hacer una refinería.
El sector privado puede hacer puerto, puede hacer un aeropuerto, ¿no? Puede hacer escuelas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces el Estado? Es estos grandes proyectos dejar que quien los construye arriesgue su dinero. Porque de lo contrario caemos en el problema de muchas obras estatales, que la mejor manera de robar es haciendo obra, porque siempre ahí están los sobreprecios, están las comisiones, está la corrupción. O se hacen obras innecesarias, o se hacen obras donde solo vuela un avión al día, o se hacen obras donde, por ejemplo, se construye un aeropuerto donde se van a construir luego carreteras y resulta que el aeropuerto ya no tiene sino más de un vuelo al día y se han gastado 70 millones. Como dicen los mexicanos, mientras más obra, más obra. Alberto Acosta. Hay que modificar la manera de contratar en el sector público. No solamente se trata de los castigos que tiene que haber, y tiene que haber una impunidad total a la corrupción, pero hay que cambiar los mecanismos de contratación. Tiene que volver la transparencia, que es algo que ha desaparecido en estos años. ¿Y cómo desapareció? Con cambios legales que permitieron, por ejemplo, la contratación directa con empresas públicas internacionales, no se necesita licitación. Por ejemplo, las rondas, colocando condiciones que son perjudiciales para el Estado. Un ejemplo es la ronda de adquisición de medicamentos por parte del Estado, que en la ronda última se determinó que cambiaron las condiciones y en la última ronda se determinó que hubo un ahorro, por hacer esta ronda de esta manera mucho más transparente, se ahorró el Estado 240 millones de dólares. Es decir, la ronda anterior tuvo condiciones que favorecía a ciertas empresas y terminó transfiriendo en exceso 240 millones de dólares a ciertas empresas. Eliminar la contratación a dedo en el sector público. Eso tiene que ser absolutamente prohibido por la ley. Me estoy refiriendo a la obligación de las empresas públicas de contratar con las aseguradoras estatales Sucre y Rocafuerte. Esos son todos los mecanismos que van creando este sistema de poca transparencia. Todo eso tiene que ser eliminado. La licitación, los concursos deben ser públicos en todo momento, en toda circunstancia, y que gane la mejor oferta. No va a ganar por ser empresa pública de otro país o por ser empresa pública nacional. No debe tener ninguna preferencia, sino que gana la mejor. Y de esa manera existe más transparencia. En el tema de la refinería podríamos empezar por ahí, ya que estamos hablando de la refinería. Se está hablando de una inversión de 13,000 millones de dólares. ¿Por qué no ponemos transparencia? Si es tan buen proyecto, que salga a licitación y que sea un inversionista internacional el que venga y construya ese gran proyecto y ese gran negocio. Perfecto. ¿Por qué el Estado va a tener que arriesgar y por qué tiene que arriesgar la plata de los ecuatorianos que vamos a tener que pagar esa deuda en un proyecto que implica tanto riesgo y que en el Ecuador no tiene experiencia? Ser un exportador de derivados, que no tiene experiencia, no sabemos si va a funcionar, hay muchos factores internacionales de incertidumbre. Hagamos una licitación y demos de transparencia a ese proceso. Esos son los mecanismos de la transparencia y yo creo que hacia allá tiene que ir la política pública. Diego Borja. 100% de acuerdo con lo que acaba de decir Alberto. El esquema de contratación tiene que ser modificado. Yo le añadiría a lo que él señala, el evitar al máximo posible las contrataciones de emergencia, porque se utiliza la emergencia simplemente para entregar al más cercano en condiciones de precio no muy claras o con sobreprecios claros y evidentes y con condiciones técnicas también lamentables que han significado que en poco tiempo la infraestructura construida de esa manera no sirva para nada. Y tenemos ahí un gran ejemplo con lo que hizo Odebrecht en su momento con la represa San Francisco. Tenemos el otro tema, el asunto de los dos sobres, ¿no? Es decir, ¿por qué no tener claridad de que el sobre técnico tiene que ser abierto y que simplemente haya competencia sobre el asunto económico, con condiciones para todo el mundo del mismo tema técnico, para que no se convierta en un mecanismo de utilización de la contratación el modificar un pequeñito punto en el asunto técnico con grandes modificaciones en el precio? Y creo que debe funcionar los organismos de control existentes. O sea, la Contraloría tiene que funcionar no solamente revisando papeles, sino realmente verificando la calidad de lo que se hace, de lo que se construye. Control de calidad. Sí, real, de forma tal que funcione el organismo de control. Y que una cosa fundamental, y que no haya impunidad sobre lo que ya se demuestra que ha sido un perjuicio para el Estado. Porque en el Ecuador no vemos a contratistas presos, a gente que se le han caído las refinerías, los puentes, que se les ha dañado la carretera, o las viviendas públicas, o las desedificaciones de edificios o escuelas,
pagando por un precio que la sociedad a su vez lo tiene que asumir con total impunidad. Entonces creo que son elementos muy claros y las veedurías ciudadanas. O sea, la gente tiene que tener la posibilidad de denunciar el usuario del servicio sobre determinados padres de familia que utilizan infraestructura de escuela de sus hijos, que ven que no sirve para nada, que se está cayendo en pedazos, tengan la posibilidad de espacios donde se les acoja la denuncia y donde se haga cumplir la ley. Todo eso en el Ecuador no existe. Hay ejemplos mundiales que los podríamos copiar, ahí sí directamente, copiar de una manera adecuada para el país y ponerlos en práctica, porque se han logrado a nivel del mundo países que eran extremadamente corruptos, que con una cantidad de esfuerzo social se volvieron bastante transparentes. Hay ejemplos en el mundo. Y ese sería un gran ahorro para el país, un gran ahorro para el país, Gonzalo y ciudadanía. Déjenme decir que si es que solo tomamos la tasa aceptada de coima, ¿no es cierto?, que usted le puede decir cualquier contratista que esté entre el 10 y el 15%, como una tasa de utilización de los recursos públicos para otra cosa, ¿no es cierto? Ya tendríamos ahí un gran ahorro dedicado a cuestiones que el país realmente... Fantástico, economista. Ramiro, Diego y Alberto, ojo, Pancho, caricaturista del diario El Comercio, se pasa ubicando una caricatura del día que se llama Concentración de Liderazgo. Yo hago motivo para que tengan la bondad de comentar, porque los vamos a indicar este momento cómo está concebida la concentración de liderazgo. El dibujante periodista improvisa 11 fotografías en traje de deportivo, en traje de fútbol, del presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Y lo pone a los 11 exactamente iguales. Y el caricaturista o el pueblo le preguntan desde algún ángulo, ¿y de qué vas a jugar?, le dicen. ¿De qué vas a jugar? ¿De defensa, de atacante, de medio? Ahí hay cualquier cantidad de denominaciones, de centro delantero, de arquero. Dígame, pues, señores del Aucas. Lateral izquierdo, lateral derecho. ¿De qué? ¿De qué vas a jugar, Rafael? Y ahí está todo el mensaje. Los candidatos a la presidencia de la República del Ecuador tienen que garantizarnos una concentración de liderazgo y no ser lo que ha sido, póngale usted el nombre que sea, o que tenga derecho, o que a ustedes les salga a decirle al presidente de la República, este mismo instante, díganlo. Lo malo es que no tengo millones de micrófonos para que puedan salir las voces de ustedes. Pero veamos qué dicen nuestros invitados. Este ítem, ¿cómo le parece a Alberto Acosta Burneo? ¿Cómo le parece a Albertito? Bueno, vemos que en estos años el Ejecutivo ha captado todos los poderes, todos los espacios en la economía, en la sociedad, en la política, en las instituciones, y este momento, qué es un buen gobierno ha cambiado, qué es una buena administración. Ya una buena administración no es la que más reparte beneficios, porque ya no existen los ingresos. Ahora la buena administración en adelante va a ser la que más genera riqueza, la que más ayuda a que se genere riqueza en el sector privado a través de acciones que colaboren desde lo público. Esa va a ser la buena administración. Y yo creo que en esta figura que estamos hablando de este Ejecutivo que ha cooptado todos los espacios, a futuro ya no sirve esa política tiene que ser cambiada, y eso se requiere con un cambio también de la figura y de la posición política. No podemos, lo que ha hecho en estos 10 años el presidente es lo que ha sabido, de su visión política, de más gasto, intervenir a través del Estado,
mientras más Estado mejor, y vemos que eso ya no tiene futuro, ya no funciona, porque las condiciones han cambiado, y entonces se requiere a alguien que esté dispuesto a dar estos cambios, a preocuparse por los temas que son prioritarios en este momento, los equilibrios macroeconómicos y la producción, cómo impulsar la producción, cómo impulsar la iniciativa privada, cómo impulsar el emprendimiento. Todas estas son temas que el gobierno no los ha hecho en estos años. Durante la bonanza no hubo necesidad, ni tampoco hubo un problema al respecto, porque era todo compensado con excelentes ingresos petroleros, pero ahora esos temas, ya que no hay esos ingresos petroleros abundantes, ahora sí tenemos que trabajar para obtener los recursos, para obtener bienestar en la sociedad. Entonces necesitamos ese cambio y ese viraje hacia una priorización sobre todo de la producción. ¿Y cómo tiene que ejemplificar la concentración de liderazgo? Era la pregunta, Alberto. Bueno, lo que necesitamos es que la concentración actual que tiene el Ejecutivo tiene que modificarse, y esa es la oportunidad en estas elecciones para poder que sean otros quienes comiencen a unir la voluntad popular, y de esa manera ir retirando la participación actual del gobierno en todos los poderes, para poder generar nuevos liderazgos. Hay que generar nuevos liderazgos que estén dispuestos a llevar el país en esta nueva ruta. Ya se han sellado 10 años una línea, y vemos que esta línea, si se sigue insistiendo, nos va a llevar a ninguna parte. Tenemos que ir hacia nuevas rutas de desarrollo que prioricen el bienestar de la población, sobre todo a través de la generación de empleo y de riqueza. Gracias, Alberto. Diego Borja. Uno de los problemas fundamentales de una democracia es la superconcentración de los liderazgos, porque de la concentración de liderazgos, supuestamente porque la persona es muy inteligente o muy carismática o cualquier otro atributo personal que se le quiera dar, se pasa al culto a la personalidad. Y como bien lo expresa la caricatura de Pancho Cajas, entonces de repente está dando misa y repicando, y más que eso, jugando en todos los espacios que tiene la cancha de fútbol. Entonces eso impide el ejercicio real de la democracia, impide el ejercicio real de lo que dice nuestra propia Constitución, la primacía de la participación ciudadana, la posibilidad del surgimiento de nuevas personas para que lideren distintos espacios, no solo el espacio del Ejecutivo, sino distintos. Genera una cuestión aún mucho más autonomía de los poderes, de la independencia de los poderes, ¿no es cierto? Entonces, es indispensable para el afianzamiento de la democracia en nuestro país evitar proyectos políticos de concentración de liderazgo. Okay. Es indispensable tener proyectos de liderazgo colectivo donde la ciudadanía organizada además puede expresarse, y donde expresarse no sea un delito como hoy está haciendo en el Ecuador. Los candidatos a la presidencia de la República deben exigirse ubicar en sus programas de gobierno una explicación de cómo ellos van a liberar de tanta deuda a nuestro país. Saltamos a Ramiro Crespo, con su permiso, economista. A mí me parece que la iniciativa del alcalde Rodas, y del señor Lasso de hablar de un plan de gobierno es una muy buena manera para realmente definir lo importante. La manera de ponerse de acuerdo es hablando de qué es lo que se piensa hacer, no solo hablando de que solo se va a lanzar un candidato. Es básicamente ponerse de acuerdo en programas, y así nosotros, tal vez no sea necesario más de un candidato, sino por último nosotros votaremos por quien tenga el mejor programa. Por otro lado, yo creo que hay que ser muy claro. Hay que revisar bien, fundamental, después el próximo gobierno tiene que revisar, tiene que fiscalizar de la manera más justa posible, sin ningún tipo de persecución ni nada por el estilo, cumpliendo el debido proceso, lo que se ha hecho durante estos 10 años de gobierno, porque realmente se ha roto con todas las normas. Se ha mencionado, por ejemplo, no ha habido contratación pública por medio de concursos, no leyes de emergencia que se hacen que uno contrate a dedo, etcétera. Increíble aumento de la burocracia. Es sabido que de ahí muchos burócratas contribuyen diezmos a un partido político. Entonces yo creo que nosotros tenemos que revisar bien para aprender lo que se ha hecho y no volver a hacer. Yo creo que tenemos un caso modelo
de lo que ocurre cuando creemos en líderes mesiánicos. Tenemos que pensar que en la democracia es un trabajo diario y de todos, de la sociedad civil y de todos. Y creo que también nosotros debemos de recuperar nuestra soberanía. Estamos demasiado supeditados a Venezuela y a Cuba. Y creo que hay que hablarlo con toda franqueza. Tenemos que recuperar un país soberano que se vuelva, cuya política exterior, por ejemplo, no sea hacer lo que le gusta a Cuba y lo que le irrita a Estados Unidos, sino sea realmente... Ese comportamiento de adolescente de izquierda tiene que refrenarse en el próximo gobernante. Sí, hablando de adolescentes, tenemos que tener realmente una política seria. No puede ser que el presidente de la República hasta ahora nos mantenga y el gobierno nos mantenga con que si se va a lanzar o no se va a lanzar. Imagínese a Cameron diciendo que no sabe si se va a ir en octubre o no se va a ir, que no sabe si Inglaterra se va a separar de Europa o no se va a separar. El señor renunció y se fue. El presidente no puede tener al país con esto de que si me molestan me lanzo yo otra vez a la candidatura. Pero si siguen los mismos mediocres de siempre, cobardemente, insultando, agrediendo, etcétera, me les presento y los derrotaré nuevamente. Entonces, no puede ser. El presidente ya tiene que sencillamente irse a su casa. Luego, Bill Clinton se fue a su casa, Obama se fue a su casa, Uribe se fue a su casa, Fujimori no se quiso ir a su casa y acabó finalmente que lo votaron y ahora está en la cárcel. Realmente, para que haya democracia, estabilidad, cuando concluyen, se deben ir a su casa. Pero debemos de seguir esta matriz, no matriz productiva, sino una matriz de cómo gobernar, que viene desde Cuba, pasa por Venezuela, continúa en el Ecuador, Bolivia, Nicaragua, etc. Ya es hora de que nosotros recuperemos la soberanía y seamos un país realmente soberano e independiente. Señoras y señores, aquí están nuestros anunciantes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hábitat 3 es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, misma que se realiza cada 20 años. En esta ocasión se llevará a cabo en Quito, Ecuador, del 17 al 20